Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara, quienes nos siguen en los 550 AM y también por la señal del Facebook. Incluso ya pueden ver a nuestro invitado, a quien ya casi presento, Gerardo Morapana. Les saluda en esta mañana con un programa que debíamos porque hemos venido conversando antes de las elecciones sobre los distintos estudios que realizó el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica, y ellos, por supuesto, que han continuado realizando estos estudios, han presentado incluso informes postelectorales y vamos a conversar sobre eso para entender un poquito los resultados que se dieron el pasado 1 de febrero y a muy poquitos días también, ya menos de 2 meses del cambio y del traspaso de poderes. Hoy me acompaña Juan Pablo Sáenz Bonilla, él es investigador del CIEP y nos acompaña precisamente para hablar de estos resultados, sobre todo lo que ha tenido que ver con la encuesta, con el estudio de panel, que también aquí en Radio Santa Clara, gracias a los investigadores del CIEP, hemos podido también entender y comprender un poquito mejor. Esa es la idea del día de hoy y le agradezco, don Juan Pablo, por estar con nosotros en Radio Santa Clara. Buenos días. Buenos días, don Gerardo, y también a todas las personas que nos escuchan y nos ven por redes sociales. Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muy amable, don Juan Pablo. Bueno, entendamos un poquito, tal vez para introducir a quienes todavía no están del todo enterados, qué es el estudio del panel, un estudio que ustedes han venido realizando, me parece que desde dos periodos electorales anteriores a este, y que en esta ocasión, pues yo creo que también dio sus resultados, sobre todo para la investigación. Luego podremos hacer interpretaciones los periodistas, los ciudadanos y cualquier persona que tenga acceso a estos estudios, que además son públicos, que están en la página web del CIEP y que ahí se pueden acceder. Entonces, contemos un poquito cómo funcionó y de qué trató este estudio de panel que ustedes presentaron en el CIEP durante todo este proceso electoral que determinó que la próxima presidenta de Costa Rica es Laura Fernández Delgado. Sí, exactamente, Gerardo. En este caso, lo primero que habría que señalar es que se trata de un estudio de panel. Eso implica que es un estudio longitudinal, donde lo que hacemos es que tomamos de manera aleatoria a un primer grupo de personas y le hacemos una primera encuesta. Pero tratamos de realizarle esa encuesta en varios momentos a lo largo del proceso electoral. Entonces, esta encuesta de panel que presentamos hace un par de semanas, después de las elecciones, es la cuarta ronda del panel. Entonces, eso implica que para este momento entrevistamos a 878 personas que fueron siempre personas que estuvieron en las tres rondas anteriores. Eso nos permite algo muy importante que es poder ir valorando cómo las personas fueron variando o manteniendo ciertas percepciones, ciertos criterios, cierta intención de voto a lo largo del proceso. Es decir, aquí lo que podemos hacer es darle seguimiento a las personas y sus opiniones, a diferencia de lo que tenemos con las encuestas ordinarias o con las encuestas aleatorias, que es nada más la fotografía de un momento específico. En cambio, en este caso, la riqueza radica justamente en que al tener la misma población durante varias rondas, podemos ir viendo sus cambios, sus consideraciones y poder tener algunos datos relevantes sobre, por ejemplo, cómo cambiaron y por qué cambiaron, por quién querían votar. Entonces, ahí hay un elemento sustantivo. En la primera ronda iniciamos con 3.003 personas. Durante el proceso de las rondas del panel es esperable que algunas personas dejen de participar y al final terminamos con estas 878 personas participantes, entendiendo que es normal que las personas vayan quedando rezagadas y que ya no se puedan entrevistar, sobre todo porque pueden haber muchas razones, ¿verdad? Puede ser que la persona cambió de número de teléfono, puede ser que ya no quiera contestar las llamadas telefónicas, puede ser que existan otras razones que simplemente ya no nos permitan entrevistarla una cuarta vez. Pero sí podemos dar cuenta de procesos interesantes que no podríamos entender con otras técnicas de investigación como las encuestas ordinarias, aleatorias, que en ese caso captan solo un momento en específico. Tal vez una pregunta sobre el porcentaje de personas que quedaron.
que obviamente, ¿verdad? Ustedes ya no pueden controlar, y ustedes lo dicen en el estudio, ustedes no pueden controlar, digamos, que haya una misma proporción de hombres, de mujeres, una misma proporción de personas estudiadas en primaria, en secundaria, ¿verdad? En universitario, porque por ahí se presentan algunos sesgos, ¿verdad? Podrían presentarse algunos sesgos, digo, Claro. pero el porcentaje de personas que ustedes entrevistan y el estudio que digamos que han realizado a lo largo de este tiempo permite decir que la muestra es efectiva, ¿verdad, Juan Pablo? No sé si esa es la palabra. Ujú. Permiten decir que la muestra permite realmente a ustedes como investigadores llegar a conclusiones concretas, muy claras, que además nos dicen que estuvieron bien afinados en este proceso para además determinar que siempre en todos sus estudios Laura Fernández iba de primera y además iba captando, como usted dice, en este comportamiento cambiante, iba captando incluso, podríamos determinarlo, lo vamos a ir entrevistando a usted para que nos lo diga, pudo ir captando los indecisos, ¿verdad? Que se fueron Sí. decidiendo al final por ella. Sí, efectivamente. Sí, nosotros y nosotras habíamos hecho esta encuesta de panel en el 2018, en el 2022 y ahora en el 2026. Eso nos da justamente un recorrido de saber cómo opera esta técnica y cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene. Y sabemos que es esperable que haya lo que llamamos una mortalidad en el sentido de las personas que fueron encuestadas en un momento y que ya después en los siguientes estudios no sucede. En este caso, eso también lo medimos por una cuestión de transparencia de la información y de la metodología propia que tenemos con todos los controles, que en este caso fue de 71%. Porque, como decía, pasamos de 3003 encuestas en la primera ronda a 878 en la segunda. Pero aquí el dato puede ser pensado como uno que es muy grande, pero en realidad cuando vemos los resultados en relación con la realidad política de lo que sucedió, vemos que hay unas semejanzas muy importantes que nos permiten mostrar que el estudio es pertinente, que es adecuado, ya no tanto para pensar en aquellos criterios científicos como la representatividad, entre otros, que durante la campaña eran muy importantes, sino que en este caso nos permite justamente ver esas continuidades y cambios que no podemos ver con las encuestas aleatorias. Entonces, ciertamente podemos encontrar algunos sesgos en la población de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, las que usted muy bien decía, que hay mayor participación de hombres que de mujeres, mayor representación de personas que tienen educación universitaria que en el conjunto real de la población. Pero cuando vemos justamente los datos y su relación con los fenómenos políticos, podemos ver que hay mucha coincidencia y que nos permite mostrar que justamente los datos que estamos aportando en esta encuesta de panel postelectoral nos permite saber muchas cosas importantes. Ya no es como antes, ¿verdad? Que lo que decíamos es la intención de voto para las futuras elecciones. Aquí lo que hacemos es que tomamos el dato de lo que realmente pasó en el proceso electoral y lo contrastamos para ver cómo esta muestra, el panel, se acerca o no a lo que realmente sucedió. Afortunadamente vemos que la cercanía es importante y nos permite mostrar justamente que esos estudios tipo panel, como una innovación metodológica, son relevantes y atinentes para comprender algunas cosas del proceso electoral. Entre ellos, don Gerardo, una que usted mencionaba muy importante, que es cómo fueron cambiando su intención de voto a las personas indecisas, por ejemplo, y encontrar algunas respuestas sobre el comportamiento electoral, por ejemplo, en torno a el apoyo a la hoy presidenta electa Laura Fernández, por poner un ejemplo. Vamos a irlo desgranando. Juan Pablo Sáenz Bonilla es investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y nos acompaña hoy para ver el resultado del partido, si se quiere, para ver el resultado electoral, pero donde el CIEP siempre tuvo, digamos, yo diría que bien puesto el dedo sobre el renglón en estos estudios que realizó, tanto en las encuestas o estudios aleatorios como en este que estamos analizando, que tiene que ver con un estudio de panel donde 800 personas se mantuvieron desde el principio contestándole hasta 4 veces al CIEP sobre su intención de voto. Juan Pablo, un detalle en este aspecto, hemos hablado con otros investigadores en muchas oportunidades con el CIEP de que
esto no era una bolita de cristal, ¿verdad? De que esto no es como vamos a vaticinar el resultado porque no se trata de eso, ¿verdad? Pero ustedes sí determinan con este estudio, y bueno, y yo diría que con nosotros también, al final de cuentas, que hubo menos volatilidad al final de cuentas, o que menos gente se decidió el último día, si bien podríamos ahorita hablar algo de Álvaro Ramos por ahí, por cómo creció su intención de voto y su voto real ya el 1 de febrero, pero digamos, el crecimiento de Doña Laura, la permanencia de la gente con ella y los crecimientos sostenidos que iba teniendo, al final fueron parte de este estudio, un resultado importante porque ejemplifica muy bien lo que sí pasó en las elecciones. Ujú. Sí, efectivamente. Esto era una preocupación que teníamos en el CIEP por, justamente por la configuración de la cultura política y el sistema de partidos de los últimos procesos electorales. Por ejemplo, ya para el 2014 habíamos visto que en las encuestas del CIEP que había habido mucho cambio en la intención de voto. Y por supuesto, ya después, cuando teníamos el panel del 2018, 2022, podíamos ver este fenómeno de la volatilidad, que es básicamente cómo las personas van cambiando su intención de voto a lo largo del proceso. Y pensábamos que en este proceso electoral que recién acabamos también sucedería este fenómeno, pero nos encontramos que en realidad eso no pasó tanto. Es decir, en las elecciones del 26 hubo menos volatilidad en la intención de voto y al final en la decisión que se tomó por parte de las personas electoras en contraste con los procesos anteriores. Y ahí sí vemos que hay un fenómeno interesante porque fue Laura Fernández la candidata que logró que más personas indecisas se convirtieran en sus votantes, sobre todo entre diciembre y enero del 2026. Entonces, lo que vemos es que su campaña sí se vio fortalecida por personas indecisas que al final le votaron a lo largo del proceso. Entonces, su apoyo vino mucho de las personas que estuvieron indecisas y también en alguna medida de gente que está apoyando otras candidaturas, pero no es tanto su núcleo de apoyo tan importante, sino que ella logra capitalizar buena parte del sector que estaba indeciso. También perdió algunos de sus seguidores, ciertamente, pero esas pérdidas fueron menores o se neutralizaron con la llegada de nuevos respaldos. Es decir, que durante la campaña, en los debates, ciertamente pudo haber un proceso de gente que se salió de su apoyo, que al final decidió votar por otra persona candidata, pero esas pérdidas fueron menores y siempre estuvieron acompañadas de nuevos apoyos. Entonces eso le permitió justamente consolidar su candidatura eh, y no tener grandes flujos de pérdida en el proceso. Entendiendo también que aquella lógica donde decíamos que era como una competencia de caballos, donde iban tratando de destacar. En realidad lo que vemos es que en esa competencia entre las candidaturas tampoco fue mucho lo que lograron arañarse durante la campaña. Quizás el caso más excepcional en este sentido fue el de la candidatura de Álvaro Ramos de Liberación Nacional, que sí es cierto que en la última semana de la campaña logró convertir personas que estaban indecisas en votantes a su favor y también, un segundo elemento, arrebatar apoyos de otras candidaturas, sobre todo logrando canalizar votantes que en algún momento habían pensado o habían dicho que votarían por la candidata Claudia Dobles, ¿verdad? Que podríamos pensar que fue la mayor afectada por este proceso de la volatilidad. Y eso nos explica por qué también en los resultados finales podríamos decir que si lo comparamos con la medición de intención de votos que teníamos, la candidatura de Álvaro Ramos tenía menos porcentaje de apoyo de lo que al final obtuvo. Bueno, eso lo podemos explicar justamente y se debe a este proceso en el que Álvaro Ramos en la última semana sí logró capitalizar buena parte de los apoyos, sobre todo que venían de la candidata de la coalición Agenda Ciudadana y en menor medida del Frente Amplio. Ahorita le pregunto algo de Álvaro, pero me interesa un dato de doña Laura, que ustedes lo exponen bien cuando hacen este estudio. Porque digamos que al final digamos que es bastante importante la diferencia con la que gana doña Laura el 1 de febrero, pero dadas las circunstancias, las encuestas y demás, uno dice, bueno, es que Álvaro estuvo al final cerca, ¿verdad? No muy cerca, pero estuvo cerca. Vamos a ver, Sí, doña sí. Laura.
el apoyo que ella tuvo desde siempre, no lo perdió, ¿verdad? Usted ya lo decía un poco, ¿verdad? No lo perdió y además fue suficiente ventaja que impidió que don Álvaro lo alcanzara, ¿verdad? No sé si esa sería Ujú. la expresión, ¿verdad? Es decir, tenía suficiente margen de ganancia ya. Doña Laura no se le fue tanta gente, capitalizó indecisos y simplemente de ahí está el triunfo. Es decir, no vamos a decir que ganó desde diciembre, pero esa ventaja que tenía bien le ayudó ese 1 de febrero. Exacto, lo que diríamos en palabras llanas y populares es que la candidata Fernández Delgado tenía un colchón de votos muy importante y aunque es cierto que en la última semana hay un repunte importante de la candidatura de Álvaro Ramos, no es suficiente como para no ganarle, sino por lo menos para forzar una segunda ronda, que es un poco también el criterio de alguna manera racional que las personas tuvieron en el proceso electoral, ¿verdad? Sabemos que el voto no necesariamente es un ejercicio racional, no lo es, pero es cierto que hay unas ecuaciones mentales que las personas realizan para la decisión de su voto. Y parece que eso benefició de alguna manera en la última semana a la candidatura de Álvaro Ramos, que pensaba que podía un sector de la población ubicarlo en esa segunda ronda para disputar un eventual balotaje con la candidata oficialista que se sabía, y lo habíamos dicho en las encuestas, podía ganar inclusive sin necesidad de este proceso secundario, ¿verdad? Pero eh, el electorado pensó que el que podía disputar eso sería Álvaro Ramos y eso explica por qué alguna gente que estuvo en algún momento con la intención de votar por Claudia Dobles, al final se moviera para votar por Liberación Nacional. Em, y sí, como usted dice, al final tampoco estuvo tan lejos como pensábamos en su momento, porque la candidata de Pueblo Soberano obtuvo el 48,3 de los votos y el candidato de Liberación Nacional obtuvo el 33,5. Hay una gran diferencia, ciertamente, pero que pudo eventualmente forzar una segunda ronda que no sucedió porque ciertamente la distancia fue considerable también. Y ahí va mi pregunta con respecto a don Álvaro. Pues sí, capta indecisos, ¿verdad? Ustedes de hecho lo determinan casi que en igualdad de cantidad que la que obtuvo doña Laura de los indecisos, pero es en definitiva, digamos, el apoyo a Álvaro se va en esta decisión, ¿verdad? De buscarle un contrincante a doña Laura, de buscar una segunda ronda, y se vieron afectados no solo Claudia, es decir, hay candidaturas casi que invisibilizadas el 1 de febrero, candidatos muy fuertes. Otro era Fabricio Alvarado, ¿verdad? Que fue a segunda ronda en 2018. Un Juan Carlos Hidalgo que estuvo por crecer. El candidato de Avanza, que por ahí se decía. Y bueno, los estudios los sacaban de márgenes de error semanas antes del 1 de febrero. Pero parece que ahí es donde todos estos votantes por otros partidos decidieron darle el apoyo a don Álvaro. Ujú. Sí, esto es importante porque habla de que en los otros partidos sí hubo como algunas valoraciones, ¿verdad? Para intentar votar por otras opciones diferentes a las que al final de cuentas escogieron. Lo que vemos de la población que encuestamos, estas 878 personas, es que casi la mitad de las personas sí valoró votar por otras candidaturas. Y ahí lo relevante es, por ejemplo, que nos permite más o menos saber cuán duro es el votante de las distintas alternativas políticas. Y justamente podemos ver los casos que usted menciona, el de la candidata Laura Fernández, ¿verdad? Perdón, Claudia Dobles, porque 8 de cada 10 personas que le votaron sí pensó votar por otro partido. En el caso del Frente Amplio y en el caso de Liberación Nacional fue similar porque 7 de cada 10 de personas que al final le votaron también consideró otras alternativas. Ahí el caso distintivo y llamativo es el de Laura Fernández, porque en realidad solo 3 de cada 10 de sus votantes consideró darle el apoyo a otros partidos políticos. Eso nos habla de que el apoyo de Álvaro Ramos pudo haber sido más indeciso, pudo haber estado coqueteando con distintas alternativas, pero el votante de Laura Fernández es más duro en el sentido de que 7 de cada 10 de sus votantes, al final de cuentas, ni siquiera consideró otras alternativas. Y eso habla de alguna manera de la fortaleza política electoral del proyecto del chavismo, el del oficialismo. No es motivo de esta encuesta, pero tengo que preguntarle en razón de que ustedes sí lo estudiaron.
casi que desde los primeros meses del gobierno de don Rodrigo Chávez, cuando empezaron a identificar el personalismo, ¿verdad?, que había sobre Ujú, Chávez y que se claro. investigaba y se preguntaban si este personalismo podía ser trasladado. Digo, cuando ustedes preguntan, y eso sí lo preguntan en esta encuesta, sobre los factores para votar por doña Laura o por el candidato que votaran, Sí. y está la continuidad de por medio como uno de los principales factores, lo concluyo yo, es decir, parece que don Rodrigo sí pasó el personalismo de sus votantes a doña Laura en razón de la continuidad. Sí, lo que diríamos es que al final de cuentas, em, sí logró el presidente Chávez trasladar el apoyo que había recibido a la candidata oficialista, que además la gente asociaba con la continuidad, no solo porque la misma Fernández estuvo como pieza clave del gabinete del presidente Chávez, sino porque además el presidente Chávez tuvo una participación política importante en este proceso electoral, ¿verdad? De manera tal que sí logró Fernández capitalizar ese apoyo que el presidente Chávez había tenido durante los 4 años, en realidad, porque el presidente ha sido muy bien valorado por la mayoría de la ciudadanía, así como su gobierno, propiamente dicho. Entonces hay algunas cosas interesantes. Le preguntamos a las personas que para ellas, ¿qué era más importante, verdad? Si la persona candidata o el partido político. Y nos confirma en general que la persona candidata es más importante que el partido. Ya el partido no parece ser tan relevante. Y en este caso es muy claro verlo con el oficialismo. Porque las personas no es que votaron por Pueblo Soberano, sino que votaron por Laura Fernández y justamente por ser ella la pieza que heredaría el apoyo político del proyecto chavista, ¿verdad? Del gobierno de la República, que como decía ha sido muy, muy popular. Y nos va mostrando también algo que ya habíamos investigado en otros momentos, que nos confirma justamente que hay un cambio en el sistema de partidos y en la cultura política, ¿verdad? Ya los partidos políticos no son aquellos partidos de masas, por supuesto, y tampoco son aquellos partidos que representan exactamente a la ciudadanía, que más bien se decanta por opciones más personalistas o más enfocadas en las características propias de la candidatura presidencial. Ya no es tanto aquello como la gente que decía, no, yo voto por Liberación Nacional porque ese es el partido. O yo voto por la Unidad Social Cristiana o los proyectos previos que al final conformaron la unidad, que eran aquellos que captaban las sensibilidades familiares o de un importante sector del país. Eso ya no, ¿verdad? Y hay otras cosas que son más importantes que esto, como la figura de la candidatura, u otras ideas que usted muy bien mencionaba, como por ejemplo la idea de la continuidad, que en esta campaña electoral fue importante. Y esto es relevante cuando ustedes analizan, pues, que la gente se decanta por una persona, cuando vemos que después de la unidad y liberación por primera vez, un partido distinto, nuevo, ni siquiera el PAC, gana en primera ronda, ¿verdad? Porque las veces que el PAC ganó, no fue en primera ronda, ¿verdad? Fue siempre en segunda ronda. Entonces, esto determina, es decir, es un partido completamente nuevo. No sabemos si seguirá siendo para el 2030 el partido de la continuidad, el pueblo soberano, a sabiendas que fue otro partido el que llevó además a don Rodrigo Chávez. Otra pregunta, don Juan Pablo, aquí podríamos quedarnos 5 horas, ¿verdad? Nos quedan 10 minutitos, pero hay muchos temas interesantes, también relevantes. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, según el estudio, de que apenas un tercio de los votantes tomó su decisión, digamos, al final, cuando mucho se ha estudiado que una gran mayoría o una mayoría importante se decidía el último día. Esta vez no pasó, ¿verdad? Es decir, como que volvemos a lo mismo, como que ese colchón de doña Laura ya estaba y tal vez lo único fue definir, sí, que fue Álvaro el que se llevó, digamos, ese segundo lugar en razón de ver a quién le dábamos una posibilidad de segunda ronda. Sí, exactamente. Primero lo que vemos es que en términos generales, sí, casi la mitad de las personas dijo que había decidido por quién votar mucho antes de la campaña, ¿verdad?
Eso es algo importante. Y también es interesante ver cómo se diferencia entre las candidaturas. Por ejemplo, vemos que ciertamente las personas votantes de Laura Fernández estaban decididas antes inclusive de la campaña. Y esto es relevante en términos, por ejemplo, de las estrategias políticas, ¿verdad? Algunas veces llamó la atención que la candidata Fernández no participara de muchos debates presidenciales. Y claro, eso se explica porque quizás no lo necesitaba y no lo necesitó, porque vemos que 6 de cada 10 personas que le votaron había decidido votar por ella mucho antes de la campaña y solo el 20% decidió hacerlo durante la campaña. De manera tal que aquellos votantes que capitalizó y que se decidieron la semana antes de la elección o inclusive el propio día de la elección, en realidad fueron pocos, comparativamente con el electorado en general y, por ejemplo, con el apoyo de Álvaro Ramos, ¿verdad? Que más bien logró que buena parte de sus votantes se decidieran a último momento, en la semana antes o el propio día. Esto específicamente para el 50% de sus votantes. De manera tal que eso sí marcó la estrategia de campaña que vimos acá y que también nos habla y nos hace notar que el perfil de votante de las personas es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que el perfil de personas votantes de Laura Fernández en comparación con el de Álvaro Ramos es un poco distinto. Por ejemplo, si queremos explorar en eso, vemos que a nivel de las provincias del país, las personas que más votaron por Laura Fernández son las de Punta Arenas, Guanacaste, ahí está su núcleo central de apoyo, ¿verdad? Lo cual también se refleja en los resultados. Mientras que el apoyo de Álvaro Ramos estuvo más bien en gente que vive en el Valle Central, particularmente en Cartago, en San José y en menor medida Heredia y Alajuela, que están más cerca de los datos promedio, ¿verdad? Y eso sí nos habla de cómo las estrategias de campaña también se inclinaron a eso que al final de cuentas les favoreció, principalmente la de Laura Fernández. No hubo, no lo sé, no sé si se recoge voto silencioso en esta oportunidad, es decir, ¿verdad? Como cuando en el 22, ¿verdad? Don Rodrigo da ese salto y aparece para ir a segunda ronda con don José María. eh, Ujú, Diferente tal vez un poco lo del 18, ¿verdad? Porque de alguna forma se venía dando el crecimiento de los Alvarado, ¿verdad? Carlos y Fabricio, eh, ujú, pero en esta ocasión como que no, ¿verdad? Como que no hubo, vamos a ver, no hubo sorpresas, más allá, digamos, del porcentaje de don Álvaro con respecto a los números, básicamente, pero era, digamos que el que estaba de segundo, pero no hubo como esa sorpresa, no hubo como alguien que ustedes a veces podrían determinar en los estudios, ¿verdad? Sobre todo en panel, como que me estén diciendo, no, esta persona me está diciendo algo que no. ujú. Sí pasó, ¿verdad? Es decir, es que más o menos la fotografía y esta fotografía en movimiento, ustedes lograron recoger, yo creo, lo que pasó en las elecciones. Sí, sí, aquí lo que habría que ver es que si tuviéramos que pensar en algunas sorpresas, una que es menor en el sentido de que Álvaro Ramos creció mucho de cara al día de las elecciones, eso relativamente sorpresivo, relativamente porque ya sabíamos con los datos de las personas indecisas que alguna parte de ese grupo podía moverse hacia Álvaro Ramos, no el indeciso en general, sino tomando de gente que había dicho que iba a votar por otro partido político, ¿verdad? Que fue lo que pasó con Ramos, arañándole votos a la candidatura de Claudio Dobles o del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces ahí hay una sorpresa, pero ciertamente relativa. Y lo otro que sí es sorpresivo, me parece a mí, es el dato del abstencionismo, ¿verdad? Ujú. Que lo captamos en las encuestas, pero pensamos justamente que eso no iba a ser tan así. Es decir, pensamos que al final de cuentas, alguna parte de las personas que se decían indecisas se iban a convertir en abstencionistas. Eso sucedió menos de lo que pensamos que puede suceder y de alguna manera sí es una sorpresa que el abstencionismo se haya reducido un 10% en comparación a las últimas elecciones. Es una buena noticia para la democracia, eh, es alguna sorpresa relativa y por supuesto también una buena noticia para el oficialismo en el sentido de que logró canalizar
parte de esa indecisión. Ahora, pensaría que hubo poco de voto silencioso, porque además, don Gerardo, captar ese voto silencioso es muy Claro. difícil, ¿verdad? Porque justamente es eso, es silencioso. Entonces, es difícil aproximarse a ese fenómeno y cuando se ha hecho en otros estudios, vemos que el dato es bastante reducido y es justamente por su propia naturaleza de voto silencioso, digamos. Pero sí, el proceso electoral nos mostró algunas sorpresas menores, confirmó mucho de lo que habíamos dicho en los estudios anteriores y sí nos hace pensar más en términos políticos, saliendo un poco de la encuesta, que efectivamente podemos estar hablando de una reconfiguración política muy importante en Costa Rica, una reconfiguración del sistema de partidos, de los liderazgos políticos y de la consolidación de unos sujetos políticos distintos a los anteriores, sobre todo con la fuerza política que ha logrado el chavismo y en este caso con la presidenta que responde a ese proyecto político y que, como usted bien decía, va a gobernar el país a partir del 8 de mayo. Que además esa composición se ve en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Efectivamente, con los 31 diputados de Pueblo Soberano, aunque hay Sí, algunos actores de partidos incluso muy determinantes evangélicos, ¿verdad? Por ejemplo, la figura de don Gonzalo Ramírez, que ya sí, fue diputado, ¿verdad? De una fuerza evangélica, y sin embargo desaparecieron los partidos religiosos, ¿verdad? Si se quiere, entre comillas, aunque don Fabricio ha dicho que su fuerza no es religiosa, nace, ¿verdad? De fuerzas religiosas, de restauración nacional en el pasado, u otros como el de don Gonzalo, ¿verdad? sí. Desaparecieron otras fuerzas, ¿verdad? Casi que la unidad casi que desapareció. Una crisis que eso será para otra entrevista, para otros también, otros análisis, ¿verdad? Incluso más grave que lo que le ocurrió a la unidad después del encarcelamiento de sus expresidentes, ¿verdad? Nunca tuvo la unidad tan pocos diputados como ahora, ¿verdad? Sí, habíamos visto en el proceso del 2010, ¿verdad? Del 2006, El que ya 2006 el PUSC había visto un gran deterioro en su apoyo y que en la campaña del 2010 logró de alguna manera correcto. reposicionarse con la candidatura de Luis Fishman y ese eslogan del menos malo que le permitió tener una representación legislativa para subsistir, que Correcto. siguió a lo largo del tiempo incluyendo en este cuatrienio, donde ha tenido una fracción importante, no siempre muy monolítica, pero sí importante, pero que sí vemos que en este proceso electoral, de alguna manera, el crecimiento de un nuevo sujeto político, que es el chavismo, logró capitalizar también apoyos que antes eran de otras fuerzas políticas, a tal punto que hoy el PUSC solo tendrá una diputada por San José, la diputada Gordienco, y otras fuerzas que perdieron fuelle, como los partidos evangélicos o partidos confesionales o partidos de vocación evangélica, como han sido denominados en la literatura, que en este caso, bajo el liderazgo de Fabricio Alvarado, sí vieron un deterioro importante de su apoyo, ¿verdad? Y cómo encontraron espacio de alguna manera en el proyecto del chavismo y en Pueblo Soberano. No solo en sus acuerdos con algunas organizaciones religiosas durante la campaña, sino también en liderazgos específicos que en otro momento eran parte de un partido evangélico y que hoy más bien están en las tiendas del oficialismo. Usted mencionaba el caso de quien fuera presidente de la Asamblea Legislativa, que en su momento inclusive estuvo en un partido ya hoy desaparecido, que es el Renovación Costarricense, en su momento liderado por Justo Orozco, pero hoy que ya no compite y que habrá que ver qué sucede en esta recomposición del sistema de partidos con estas fuerzas electorales que otrora fueron relevantes, como el partido Nueva República o Restauración Nacional en el 18, como usted mencionaba. Una pregunta final, don Juan Pablo. En todo este proceso democrático, ¿verdad? Ustedes también lo preguntan, hay un respeto al final, ¿verdad? Ustedes lo identifican, hay un respeto por los resultados, gracias a Dios. Es decir, no vamos a ir a una guerra, ¿verdad? La gente respeta al tribunal, aunque también pues hay por ahí mediciones y críticas y demás, pero la gente respeta los resultados al final. Casi que vamos a ver, casi que no, aunque hace pocos días se dio la declaratoria oficial, ya a las 9 de la noche del 1 de febrero, a diferencia de cualquier país del mundo, ya Costa Rica sabía que tenía presidenta para el próximo periodo.
hay motivaciones de esperanza más que de miedo, de acuerdo al estudio que ustedes Ujú. realizan, hay esperanza de que las cosas mejoren y yo creo que en eso consiste nuestra democracia, al final de cuentas. Sí, sí, sí. Podríamos señalar que en general el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones y también la cultura política costarricense ha sido muy de los valores cívicos de la democracia. Aunque es cierto también, don Gerardo, que habría que explorar con algunas otras formas de aproximarnos para poder ser un poco más detallados o sensibles con este dato, ¿verdad? En el sentido de que por supuesto, en la encuesta le consultamos a las personas sobre qué pensaba sobre el otro, ¿verdad? Y sobre los propios resultados. Particularmente, la pregunta fue, ¿qué opinión tiene usted sobre las personas que votaron de forma diferente a la suya? Y lo que vemos es que hay una gran mayoría de personas que apelan al respeto, al reconocimiento democrático. Eso es muy provechoso, muy importante, pero es cierto que también es necesario afinar y llevar adelante otros estudios que nos permitan contar y captar algunas cosas que las personas no están tan abiertas a decir, ¿verdad? Y bueno, hay algunos otros estudios que han captado, por ejemplo, eh, percepciones de polarización o percepciones de autoritarismo que en futuros estudios podríamos analizar también para ir rastreando justamente si esos datos que tenemos son coherentes ya cuando interiorizamos en algunas respuestas más concretas de las personas. Pero en general podríamos decir que sí, que hay unos valores cívicos democráticos que todavía imperan en el país. El sentimiento que impera sobre las elecciones es un sentimiento de esperanza, como usted muy bien decía, que se ha tenido durante la campaña y que además vemos cómo el proceso electoral también nos evidencia que podría generar algunas consecuencias políticas, porque le preguntamos a las personas cuál era la probabilidad de que aumentara su participación política después de los resultados electorales. Y justamente vemos que las elecciones del 26 fue un momento de alguna manera para incentivar la participación política de algunos sectores. 7 de cada 10 personas dijeron que era algo probable o muy probable que su participación política fuera a aumentar después de conocer los resultados electorales. Y eso habla de una intención de la ciudadanía de participar más en la política, con algunas diferencias. Vemos acá que, por ejemplo, las personas que votaron por el Frente Amplio son las que tienen mayor intención de aumentar su participación política, pero que eso no es exclusivo de este partido, aunque sí muy marcado, ¿verdad? Porque 9 de cada 10 personas que votaron por el Frente Amplio dicen que va a aumentar muy probablemente o algo probable su participación, pero también sucede con las personas que votaron por Pueblo Soberano, por el partido oficialista, porque sí supera levemente el promedio general de personas que dicen que es algo probable o muy probable que aumente su participación política. De forma tal que hay muchas cosas abiertas para el futuro que por supuesto seguiremos conversando y tratando de tener información científica, rigurosa, transparente para la ciudadanía y medios como ustedes que amablemente difunden estas informaciones. Muchas gracias, don Juan Pablo. Este primer encuentro con usted, ¿verdad? Con Radio Santa Clara, que agradecemos, pero que le agradecemos al CIEP siempre la disposición de poder analizar estos y otros resultados. Ya vendrán, ¿verdad? Este año los estudios de opinión. Me imagino que tendremos, por supuesto, el nivel de aceptación que irá teniendo la nueva presidenta, así como lo han hecho desde hace más de 25, 24 años, me parece aproximadamente, y donde también fue muy sólido el estudio que ustedes realizaron de manera constante sobre la percepción que mantuvo el presidente, ¿verdad? De manera histórica, nunca en la vida, nunca en nuestra historia, por lo menos desde que están estos estudios, pero que podría revisarse toda la historia de este nivel de aceptación que tuvo don Rodrigo Chávez de manera sostenida durante sus 4 años de gobierno. Entonces, lo invito para que en un próximo encuentro que tengamos, también nos pueda ayudar usted o alguno de sus compañeros o compañeras y que podamos seguir analizando, pues, la vida pública de nuestro país también por medio de estos estudios. Sí, claro, ahí estaremos. Tendremos la encuesta ordinaria con resultados ya sea del cierre del gobierno del presidente Chávez, que también nos va a permitir
dar inicio a esta nueva gestión gubernamental de la administración Fernández Delgado, donde por supuesto llevaríamos adelante las mismas preguntas que desde el 2012 le hacemos a la ciudadanía sobre valoración del presidente, valoración de la gestión del gobierno, confianza en las instituciones, que son las preguntas que hacemos recurrentemente, y también otras preguntas que consideramos importantes para tratar de entender a la ciudadanía y su cultura política, que es el objetivo de investigación que tenemos en la Universidad de Costa Rica, en el CIEP, y por supuesto para la ciudadanía, que eso es lo más importante. Y nosotros le invitamos a que comparte esa entrevista, queda en el Facebook, la puede compartir, también estará en nuestro canal de YouTube para que pueda también analizarla en otro momento. Siga escuchando Radio Santa Clara.